Primero los Corintios, capítulo 7, versículos del 17 al 40. Y vamos a leer el pasaje conforme vayamos desarrollando la predicación. Así que le pido por favor que tenga su Biblia abierta ahí en el mismo. Pero quisiera hablar de que en ocasiones en las que se trata de predicar un evangelio antidificultades. Sabemos que no predicamos el evangelio de la prosperidad o la falsa ideología de la prosperidad. Hay congregaciones que sí están en total desacuerdo, y aunque estemos en total desacuerdo con este evangelio de la prosperidad, donde se enfatizan los bienes materiales, incluso la salud como un sinónimo de bendición, en ocasiones se predica un evangelio que no es necesariamente es el evangelio de la prosperidad, pero muchas veces sí es un evangelio que va en contra de las dificultades y de las situaciones adversas, lo que nos lleva a pedirle a Dios que nos saque de circunstancias que no nos gustan, que nos evite problemas, incluso en ocasiones que nos evite enfermedades. En esta pandemia se ponían ciertos acrósticos que del COVID-19 y que no va a pasar por tu puerta y que no te va a pasar ninguna plaga, utilizando ciertos pasajes bíblicos para darnos cierto ánimo a los creyentes de que a nosotros no nos iba a dar COVID. Pero conforme iba avanzando la pandemia, cristianos eran infectados por COVID, a algunos nos dio COVID, otros creyentes fallecieron por la misma enfermedad. Y comento esto porque como si el creyente se predique este evangelio antidificultades, antiproblemas, como si el creyente o como si el ser creyente nos hiciera una comunidad inmune o aparte una sociedad que no experimenta dolencias, que no tiene necesidades, que no enfrenta tentaciones, como si no hubiera vicisitudes o cuestiones que tuviéramos que enfrentar diariamente. La verdad es de que todos estamos expuestos a las mismas situaciones a las que se encuentra cualquier hombre. Los creyentes estamos expuestos a cualquier situación que la raza humana se encuentra. Más adelante, Pablo en la misma carta a los Corintios nos va a decir que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, dice, humana. ¿Esto qué quiere decir? Que la tentación le pertenece al género humano, que los problemas a los cuales todos nos encontramos, incluso los creyentes, son problemas de humanos. Pero el detalle es de que muchos en nuestro evangelio antiproblemas, que en ocasiones se predica, es: no te preocupes, Cristo viene a evitarte eso, no te preocupes, ya no vas a tener problemáticas, no te preocupes, ya no vas a tener enfermedades, cuando sigue habiendo dolencias. Y predico esto, o me introduzco así, porque el seguir a Cristo no nos aparta del mundo. El seguir a Cristo no nos aparta de las problemáticas. El seguir a Cristo no es un escudo protector en el cual yo ya no voy a tener enfermedades físicas. El ser cristiano no es el elixir de la eterna juventud para que cuando uno como creyente vaya envejeciendo, uno diga: no, vamos a orar por la salud del hermano. Y ya, miren, bendito Dios, hermano, aquí tengo 900 años y seguimos predicando. No, estamos expuestos a todas las problemáticas, tentaciones, dolencias de la raza humana. Pero el ser creyente no estamos exentos de eso, pero sí nos lleva a afrontarlo con una esperanza más allá de un bienestar material, una esperanza mucho más allá de la salud, incluso cómo ser plenos en la enfermedad, y mucho más allá de una tranquilidad circunstancial. De una tranquilidad que nosotros podemos decir: ay, ahorita gracias a Dios estoy tan en paz porque todo va bien. No, hermano, aunque las cosas no vayan bien, aunque haya enfermedades, aunque haya problemáticas que estemos enfrentando, incluso aunque haya tentaciones, Cristo está con nosotros. Y eso nos permite vivir con contentamiento y a su vez con el reconocimiento de la soberanía de Dios. Por eso valdría preguntarnos: ¿será necesario que siempre Dios cambie nuestras circunstancias? Porque esas son nuestras oraciones, circunstanciales. Estoy enfermo, Señor, quítame mi enfermedad. Señor,
no estoy ganando lo suficiente en el trabajo, por favor, dame más. Oye, Señor, me siento de tal manera, quítame ese sentimiento. Como si todo tuviera que ver, o el contentamiento del creyente tuviera que ver única y completamente de las circunstancias. Y aunque no pareciera, este pasaje tiene mucho que ver con esto. Van a seguir las exhortaciones de Pablo en relación aquí a las personas no casadas. Voy a mencionar ahorita por qué no casadas, lo cual es una gran diferencia a las personas solteras. Pero también antes de eso, Pablo menciona algo muy importante que tiene que ver con todo el contenido del pasaje en relación a las situaciones o a las condiciones en las que el creyente se encuentra. Y en los primeros versículos del 17 al 24 vamos a ver como primer punto el contentamiento en Cristo a pesar de las condiciones. El contentamiento en Cristo a pesar de las condiciones. Dice la palabra de Dios así, versículos del 17 al 40. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y aunque Pablo está resumiendo algunas de las ideas ya explicadas anteriormente, nos sirve para entender que el creyente tiene su esperanza puesta en Dios y no en las personas ni en las circunstancias. La plenitud de un creyente casado no depende del esposo o de su esposa. La plenitud de un creyente casado no depende de su cónyuge. La plenitud de un creyente como madre o como padre no depende de sus hijos. La plenitud de un trabajador no depende de su trabajo y de cuánto gana. Es decir, no depende de las condiciones en las que nosotros nos encontramos. Y es lo que nosotros podemos ver en este pasaje. Como consejero me ha tocado ver cómo la gente pone toda su esperanza en los cambios externos. Y viene para ver cómo puede hacerle para cambiar a las otras personas, para cambiar al patrón, para cambiar al cónyuge, para cambiar a los hijos, para cambiar las circunstancias, porque pensamos que si las circunstancias son diferentes, yo voy a ser más feliz. Y se dice, todo sería mejor si mi marido esto, todo sería mejor si mi esposa esto, todo sería mejor si en mi trabajo, o todo sería mejor, o sería yo completamente feliz si las circunstancias, si los amigos fueran así. Y aunque Pablo sigue con la idea de la condición de los esposos al llegar a Cristo, lo podemos aplicar en lo que ahora el creyente tiene. Aunque Dios no cambie la condición del creyente, hay plenitud y propósito en Cristo. Por eso lo está mencionando aquí. ¿Vino uno siendo circunciso? Pues así quédese. De todas maneras es una condición que no se puede cambiar. ¿Llegó uno siendo incircunciso? Quédese incircunciso. ¿Llegó uno siendo soltero? Bueno, pues ahorita vamos a ver, puede cambiar esa condición. Pero sigue siendo esclavo. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice el procurar ser libre. Pero el punto es ese: estar pleno con lo que Dios nos ha permitido tener. Porque lo que tenemos aquí, hermanos, es parte de las bendiciones que Dios nos ha dado. Algo de lo que se habla o de lo que he podido hablar con las personas cuando hay una crisis de identidad, con los jóvenes, cuando ellos están ahorita, que está mucho en auge, la cuestión de su cambio de género, así como ya se le denomina. Es que soy un varón, pero mi género lo puedo cambiar. No es cierto, es una palabra inventada, es una situación que se inventó. Pero fíjese, algo de lo que yo menciono es de que hay regalos que Dios nos da.
Hay unos que no son creyentes, entonces bueno, hay regalos que la vida nos da y en su momento sí tenemos que llegar al punto de confrontarse con Cristo. Pero fíjese, ¿quién de ustedes ahorita se ha cambiado su fecha de nacimiento? Algunos quisieran, ¿verdad? No, pero fíjese, cuando uno platica con estos personajes, le digo, ¿cómo te llamas? Fulano. ¿Por qué no te quieres cambiar tu nombre? ¿Te gusta tu nombre? Y muchos dicen, antes no me gustaba, pero he aprendido a aceptarlo. Yo le puedo decir mi nombre, Alfonso, se oye fuerte, a veces se oye así, fue Alfonso. Y luego más cuando me llamaba mi mamá de un grito y mi papá también se oía más fuerte todavía. Pero pues me acostumbré de que en el barrio, mi papá Alfonso y yo Alfonso Junior, en el barrio me decían Junior, así me conocen. Y en la iglesia Poncho, y cuando de repente alguien me decía Alfonso, pues se me hacía curioso y mi nombre no que no me gustara, pero pues aprendí después a aceptarlo y ya me gusta. De tal manera que así me presento y de tal manera mucha gente ya me dice así. Y así es lo que dicen muchos jóvenes. No, mi nombre aprendí a aceptarlo. Le digo, ¿cuándo naciste? No, pues tal fecha. Le digo, ¿y tu fecha de nacimiento por qué no la puedes cambiar? ¿Tu nacionalidad? ¿Te gusta ser mexicano? No, claro, ser mexicano me gusta. Y así llevo a los jóvenes. Oye, ¿y tus padres? ¿Te gustaría cambiar de papás? No, he aceptado a los papás que ya tengo. Y fíjese, y los llevo a ese punto. Mira, has aceptado a los padres que la vida te dio. Has aceptado la nacionalidad que la vida te dio. Has aceptado la fecha y la fecha de nacimiento que la vida te dio. Has aceptado el nombre que tus padres te dieron. Le digo, ¿por qué no aceptas tu sexualidad? Si también es un regalo de la vida. Si también en este caso es un regalo de Dios. Entonces, y les digo, ¿el problema es tu nombre? No. ¿El problema es tu fecha de nacimiento? No. ¿El problema son tus padres? No. Le digo, el problema es si los aceptas o no los aceptas, así como tu sexualidad. Y comento esto, hermano, y lo puedo tomar así, me introduzco así, porque todo lo que tenemos precisamente es una bendición y un regalo de Dios. No solamente la condición en la que naciste, o la ciudad, los padres que tuviste, tu fecha de nacimiento, etcétera. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? A que lo importante es aceptar las personas con las que hemos convivido, el trabajo que tenemos, todo es importante, todo, absolutamente todo, es importante, hermanos, reconocerlo y aceptarlo como una bendición que viene de nuestro Señor. Y aquí es de lo que está hablando Pablo. Tienes este trabajo, tienes esta condición, tienes esta situación, aprende y acéptalo. Acéptalo y reconócelo. Fíjese, Pablo nos está resumiendo todas estas ideas y viéndolo así, si la persona se encuentra casada, tenga plenitud en encontrarse casada. Si la persona está soltera, tenga esa plenitud en estar soltera y viva en esa conciencia y en esa continencia. La nueva vida en Cristo no produce cambios circunstanciales. La vida en Cristo produce cambios internos para afrontar las circunstancias que posiblemente no vayan a cambiar. La vida en Cristo, lo repito, produce cambios internos para afrontar las circunstancias que posiblemente no vayan a cambiar y que en su momento esas dificultades, Dios es experto en transformarlas en bendiciones, en transformarlas en crecimiento para nosotros. No quiere decir que Dios no esté interesado en las cuestiones que nos preocupan, en las injusticias sociales, en situaciones que nos alarman. No quiere decir de que Dios no esté preocupado por esas cosas. Pero recuerda cuando vimos al profeta Habacuc, que para todos, yo lo veo así por lo que pude platicar con algunos de ustedes. Cuando hablamos del capítulo 3, la conclusión de Habacuc, a todos nos cayó como que la plenitud debe de ser en mí, no en las circunstancias que te preocupan. El llamado a gloriarnos
en el Dios de nuestra salvación, a pesar de que la higuera no florezca, a pesar de que el trabajo no sea como el que nosotros queremos, a pesar de que no vivamos de la manera en la que nos encantaría vivir, porque socialmente somos deslumbrados por las riquezas, por los placeres, por los viajes. Cuando se me hace bien curioso que las personas a las cuales nosotros admiramos muchas veces no son un ejemplo muy bueno de salud mental. En su momento, todas las chicas, cuando estaba yo joven, adolescente, todas las chicas querían ser como Britney Spears, mi prima Brenda Esparza, ¿verdad? Todo el mundo, y se peinaban como ella, y querían cantar así gangosón como ella, y querían bailar las canciones de ella, y luego de repente ve uno el estado de salud mental de la tipa, y luego yo, ¿seguro que quieren ser como ella? Lo mismo puede suceder en el caso de los hombres y personas cantantes como actores como Robin Williams, que era un ejemplo de felicidad. El cuate se termina suicidando. Y así le puedo poner muchísimos ejemplos a los cuales nosotros aspiramos, pero le aseguro que si conviviéramos de cerca con ellos diríamos, se me hace que no necesito ser como él. Pero es lo que la sociedad nos enseña. No quiere, y por eso, hermano, le digo, no quiere decir que Dios no esté interesado, sino que Él quiere que nos gloriemos en Él, a pesar de que la higuera no florezca. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, nos vamos a despreocupar de servir a Dios y no nos va a importar lo que Dios quiere de nuestras vidas. La semana pasada hablamos y mencioné que muchas veces nos fijamos más en las circunstancias que en el poder de Dios. Y me fijo más en las cuestiones sociales y me fijo más, no, es que fulano es bien terco y no me va a entender si yo le predico la palabra. No, es que sucede esto y no creo que Dios pueda hacer ese milagro. ¿Y cómo le vamos a hacer? Hace tiempo uno de mis maestros en el instituto, el hermano Ryan Chang, nos dio un ejemplo que a muchos nos conmovió un poco. Su hija tiene 3 hijos, dos varones y una mujer. Su hija se fue a estudiar un año de intercambio a España y Ryan tenía una oración, que a mi hija le toque una buena familia, que a mi hija le toque una buena familia en ese intercambio. Y un día llega Ryan muy conmovido y nos dice sobre su petición, y dice Ryan, yo pedía basado en lo que yo veía. Dice, porque el promedio de cristianos en España es muy poco, mínimo. Y dice, a mi hija le tocó vivir en intercambio con una familia cristiana. Dice, yo le pedía por una buena familia porque en mi cosmovisión, en mi ver, él decía, es imposible que le toque con una familia cristiana. Y sí le tocó una familia cristiana. Hermano, el punto es que nosotros nos enfocamos muchas veces más en las circunstancias. Y cuando nos enfocamos más en las circunstancias, el servir a Dios no va a ser una preocupación. Cuando nos preocupamos más en las circunstancias, el servir a Dios no va a ser un interés. Hermano, ¿quiere servir a Dios? ¿Sabe qué, hermano? Sí quisiera servir a Dios, pero ahorita, ¿sabe qué? Pues ni siquiera, ahorita estoy batallando, estoy saliendo raspado con los gastos. Entonces, ¿cómo servir a Dios? Y ahorita estoy preocupado por el sueldo. Sí, hermano, y estoy bien, entiendo que es una preocupación el salario, pero la palabra de Dios nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué sucedería si te enfocas en servir a Dios? Creo que si te enfocas en servir a Dios, tus preocupaciones, Él las supliría. Y ese es el detalle, hermano. Nos preocupamos demasiado por las circunstancias. Pablo aquí pone un ejemplo muy común para los judíos. En Corinto era normal encontrar judíos ahora creyentes, ahora cristianos dentro de la congregación. Y todo varón judío era circuncidado. Era una marca que ya tenían. ¿Y cómo deshacerse de una marca de nacimiento? Bueno, no necesariamente de nacimiento, pero que se hace días después del nacimiento, como la circuncisión. ¿Qué sucedía si un gentil se circuncidaba?
Híjole, pues yo soy gentil, no me circuncidaron de pequeño, pero estoy en un contexto religioso judío. Para mí es importante la circuncisión. Todo gentil convertido al judaísmo que quería profesar el judaísmo tenía que ser circuncidado, por ser una marca del pueblo de Dios, que nosotros podemos verla en el Antiguo Testamento, que sí era una marca de exclusividad del pueblo de Dios. Es la razón por la cual supieron que Moisés era un niño hebreo, y era una marca exclusiva del pueblo, y era una preocupación para ellos. Pero a Pablo no le importa esa operación, a Pablo no le importa ese tipo de condiciones físicas, esa condición física, en pocas palabras, Pablo diciendo, ¿esa condición física qué? Lo importante no es si eres incircunciso o te circuncidas. En Romanos, Pablo nos habla de que lo realmente importante es la circuncisión del corazón. No esa marca externa, sino la marca en el corazón, la marca en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Si Dios lo llamó siendo judío o gentil, la combinación de los dos, ¿verdad? Si Dios lo llamó siendo judío o gentil, quédese así. Si Dios llama a la salvación, lo que Pablo está diciendo es que el ritual judío no importa. Pablo reconocía la importancia de la circuncisión para los judíos y conocía la importancia del testimonio también, porque es la razón por la cual también Timoteo debe de ser circuncidado para que los judíos lo pudieran escuchar a él también. Es una cuestión de testimonio, pero no era una cuestión primordial para la salvación. El ritual no importa, lo que importa es el corazón. Y aunque sí reconocía la importancia de la circuncisión, pero como creyente lo primordial no era la marca externa, física, sino el seguir la verdad en amor, el guardar los mandamientos de nuestro Señor y que Dios se manifieste en nosotros por medio del fruto del Espíritu. Ahorita en la actualidad hay cristianos que ya se han hecho cierto tipo de tatuajes, WWJD, personas que, me tatué las coordenadas de Jerusalén. Y digo, caray, ¿y esas para qué? Por si te pierdes o qué onda. Y muchos me hago marcas externas para identificarme como cristiano. La marca interna del corazón, tarde o temprano, se va a reflejar externamente. Y por eso Pablo dice, esas tradiciones, esos rituales, los rituales no importan. Los rituales no es algo que sea primordial para ser hijo de Dios. Esa condición no te va a hacer más espiritual ni menos espiritual. Y a partir del versículo 20 menciona algo también muy importante, porque hermano, no importan ese tipo de rituales. ¿Qué estamos haciendo nosotros para seguir a Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser en semejanza a nuestro Señor y tener ese contentamiento en Él? Porque es lo que nosotros podemos ver ya en los versículos que siguen, donde toma más forma esto. En el versículo 20, Pablo vuelve a dejar claro el ejemplo ahora, este ejemplo con una condición social. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en el que se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Pues no te dé cuidado. Puedes ser creyente siendo esclavo, pero dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero si en el Señor, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, de todas maneras es libre. Si eres esclavo y eres hijo de Dios, de todas maneras eres libre. Menciona así una condición: no te hagas esclavo de los hombres, porque ya le perteneces a Cristo. Pero fíjese la importancia de esto, yo lo veo muy aplicado a cuestiones que nosotros podemos ver, porque esto nos deja claro un ejemplo de la condición social. Y para entenderlo le hago esta pregunta: ¿qué si al venir a Cristo nuestra condición económica o social nunca cambia? ¿Qué si al venir a Cristo siempre voy a seguir siendo clase media o medio amolada? Mencionan algunos en la actualidad que para pertenecer a la clase media
Para pertenecer a la clase media, uno de los dos integrantes de la familia debe de ganar por lo menos 25,000 pesos al mes libres. Para ser clase media. No, pues gracias, ¿verdad? O sea, gracias, siga participando. Y a lo mejor por las risas o por las expresiones, creo que podemos decir, no, pues creo que ninguno de los que está, muchos de los que estamos aquí no somos clase media, pero sí le aseguro algo, hermano, nada nos ha faltado. O sea, muchos de nosotros no somos clase media, no vivimos en la opulencia, no tenemos dinero para irnos a la estación lunar, pero bendito Dios, nada nos ha faltado. Dios ha suplido, y en cada uno de los aspectos en los que hemos vivido con limitaciones, podemos encontrar y podemos tener contentamiento en Cristo. Eso es lo que dice Pablo. ¿Eres esclavo ahora? Hermano, Cristo ha cambiado la condición más importante para el hombre. La condición más importante y más relevante para el hombre, ya Cristo la ha cambiado. De estar muerto en mi ignorancia, en mi pecado, separado de Dios y perdido, Cristo ha cambiado esa condición. Ahora soy alguien redimido, santo, perdonado, salvo por la gracia de Dios. Esa es la condición más importante, y esa condición el que la ha cambiado es Cristo. Las otras condiciones son condiciones secundarias. Ahora mi condición es de alguien redimido, y Dios puede cambiar, aunque no cambie mi condición de clase social, con esa condición que ya ha cambiado, de perdido, ahora apartado, ahí es donde debe estar nuestra plenitud. Dios cambia nuestra condición de muertos en pecado a vivos en Cristo. Por lo tanto, los creyentes debemos permanecer fieles a Cristo independientemente de nuestra condición social o económica. Hermano, por venir a Cristo ya no quiere decir de que, mira, ya vine a Cristo, wow, ya me voy a vivir al campestre, o ya me voy a vivir a tal colonia. No, hermano, no necesariamente es así. Si esa es la condición que Dios nos ha dado, hermano, podemos gozarnos en esa condición. Hay hermanos que Dios permite que económicamente tengan más dinero, que en esa condición ellos se gocen. Nosotros tenemos otra condición económica, en esa condición vamos a gozarnos. Es como puedo aplicar el ejemplo de la esclavitud. Hermano, pues nos tocó ser trabajadores, nos tocó ser subordinados. En esa condición vamos a gozarnos en Cristo. Dice que el esclavo, aquí dice que el esclavo puede procurar su libertad, pero reconociendo que es esclavo del Señor. Es una invitación a que los esclavos creyentes pueden buscar ser libres, pero cuando esto sea accesible. La Nueva Traducción Viviente, en este pasaje, fíjese lo que dice: ¿eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Así lo dice la nueva Traducción Viviente en el versículo 21. Si eres esclavo, no dejes que eso te preocupe. Pero si puedes cambiar el cambio de posición, pues aprovéchalo. Oiga, ¿qué quiere decir esto? No puedo decir que hay una condición social más privilegiada que otra. Siendo esclavo o siendo libre, puedo ser siervo del Señor y soy llamado por Él. ¿Y por qué menciono esto del contentamiento? Porque imagínese al esclavo: es que ya soy cristiano y quisiera ser libre para tener para ahora sí ser pleno, pero no tengo lo necesario para poder pagar mi libertad. Si tuviera para pagar mi libertad, pudiera ser más feliz. ¿No le suena a veces muy similar a nosotros? Porque a veces sí decimos, ¿verdad? Lo dijo el hermano Sugel Michelén, lo dijo San Sugel Michelén: el dinero no lleva la felicidad, pero sí nos deja como a 3 cuadras. Entendemos y sí sabemos que la materia es importante, pero nuestra vida no depende de eso, y nuestra plenitud no debe de depender de eso. Y hermano, se lo digo
porque esto es algo, creo que esto es algo en lo que todos en algún momento nos hemos cuestionado. Y en algún momento nosotros hemos batallado o nos hemos imaginado qué haríamos si Dios nos permite encontrarnos un maletín con $1,000,000 para salir de la condición en la que nos encontramos. Ya compraríamos nuestra esclavitud, ¿verdad? Ya con eso, claro que ya no trabajo, bueno, sí trabajaría, ¿verdad? Pero ya con más solvencia económica sería mucho mejor. Un esclavo que lograba su libertad se llamaba un liberto. Pero de todas maneras, si su condición cambiaba, muy a menudo seguía sirviendo al mismo amo como una cuestión de lealtad. Había esclavos que compraban su libertad, pero seguían trabajando para el mismo amo. ¿Qué quiere decir? Seguían siendo trabajadores, pero ahora en esa libertad. Algo así como lo que viene siendo el trabajo en la actualidad. No le pertenezco al patrón, pero trabajo para él. Y es lo que dice, ¿puedes comprarla? Bueno, vas a seguir siendo ahora esclavo del Señor. En medio de la libertad le debía lealtad a ese protector, que en griego ese protector se denominaba patronus. De ahí viene la palabra patrón. Ahora es un hombre libre en Cristo, y el ser libre en Cristo lo hace ser esclavo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, sí, puedes cambiar de condición, pero no se te olvide que le perteneces al Señor. Se daban casos que por pobreza, hombres libres se vendrían como esclavos a amos que podían ayudarnos. Y aunque es noble querer salir de la pobreza, aquí sí es lo que Pablo enfatiza, que Cristo ha rescatado y ha redimido al esclavo. Y por eso dice en el siguiente versículo, en el versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, sí, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Hay una necesidad, entiendo, no te hagas esclavo de los hombres, le perteneces a Cristo. Y como le perteneces a Cristo, ¿no crees que Cristo, siendo tu amo, se preocupa por ti y te va a ayudar en la circunstancia en la que te encuentras? Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Creo que ese es el pasaje bíblico que va en contra de la idea de tú puedes ser lo que quieras ser. Películas en la que en la actualidad nos dicen, mira, es que eres un avión fumigador, pobrecito, nunca vas a salir de ahí. Y la película que dice, no, tú puedes ser un avión que se reconozca a nivel mundial y puedes ser un campeón. Sal y échale ganas porque el cielo es el límite. ¿Qué dice la Biblia? ¿Eres avión fumigador, como la película? Ten contentamiento en esa condición. Ten contentamiento. Hermano, ¿cuál es la condición en la que nos encontramos? Puede ser la condición socioeconómica, puede ser una condición física incluso. Hermano, hay contentamiento en eso y hay plenitud en Cristo. Hay esa bendición de Dios de aceptar esa soberanía de Dios, incluso en medio de esa condición, ser llamados y usados por Dios. Versículos 25 al 38, que aquí vemos consejos a los no casados. En diferencia a los solteros, vamos a poner los no casados, porque también está hablando de personas viudas, que ya en su momento estuvieron casados. Versículos del 25 al 38, que también la misma conclusión va a ser para los que vienen ya en el versículo 39 y 40, que son los viudos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haré a bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a la mujer? No procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte.
Más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvisteis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre casado y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Y obviamente esta no es la base bíblica para no casarse. Esta es la base bíblica para tener contentamiento estando soltero o estando casado. Es importante esto porque al igual que en Corinto, la iglesia en la actualidad se encuentra en la disyuntiva frente a las personas no casadas. Aquí, al principio, utiliza la palabra vírgenes, que es utilizado para referirse a mujeres. Pero obviamente este consejo es para ambos sexos. Alguien sin un lazo matrimonial. ¿Qué necesita una persona no casada? En las clases, en el diplomado de consejería donde doy clases y cuando me invitan a dar clases y parte del tema o se toca parte del tema, siempre el consejo es: hermanos, las iglesias no son peceras del amor. El ejemplo ya para los que estamos ya más chavorrucos, de un programa de televisión que tenía una parte que se llamaba La Pecera del Amor, donde le conseguían pareja a alguien que no encontraba ni con pomada de la campana. Y les digo, hermanos, las iglesias no son peceras del amor. Llega la hermana soltera y resulta que en la iglesia hay un papá soltero o un joven divorciado. No le consigan la pareja, por favor. No los inviten a cenar aparte. No la hagan de casamenteros, por favor. Y este es el consejo. ¿Qué necesita una persona no casada? Plenitud en Cristo. ¿Qué necesita la persona casada? Plenitud en Cristo. ¿Qué necesita el esclavo? Plenitud en Cristo. ¿Qué necesita el libre? Plenitud en Cristo. Hermano, la plenitud en Cristo antecede a todo. El problema de la no casada no es la soltería. El problema del no casado no es la soltería. La solución para las personas que están solas no es casarse. Es lo que aquí Pablo está enfatizando. No les está diciendo que no, que fuchi el casarse, no, sino que al contrario, porque voy a cerrar con algo bien importante respecto a la juventud actual o respecto a las personas solteras en la actualidad. A lo que se está refiriendo Pablo aquí es a eso: plenitud en Cristo y servicio en Cristo. Al decir al principio la necesidad apremia, que lo menciona en el versículo 26, es que Pablo está consciente de que los solteros y los casados tienen luchas y tienen necesidades específicas. Los solteros, los chavos solteros tienen luchas, sí, y hay que orar por las luchas de los chicos solteros. Los que estamos casados tenemos luchas y necesidades específicas, sí, y hay que orar y hay que apoyarnos entre las personas que estamos casadas. Cada uno de ellos tiene necesidades específicas, pero también tiene luchas muy específicas. Y el sentir de Pablo
referente a la segunda venida de Cristo, aquí no se ha quitado. Recordemos, es parte del consejo en el que Pablo menciona que no se casen para servir a Cristo, y es parte de lo que Pablo menciona aquí. Referente a esta segunda venida de Cristo, es mejor quedarse soltero para servir con más efectividad a Cristo, y que estos cambios radicales de condición, si hay un cambio radical de condición, puede ser que resulte en algo más perjudicial que benéfico. Recuerde que el pensamiento de Pablo está enfocado a la segunda venida. No está diciendo que es malo casarse, no está diciendo que es pecaminoso casarse. Anteriormente ya dijo que es mejor casarse que estarse quemando, pero si lo hacen, hay que comprender cuáles son las consecuencias de la decisión. ¿Hay consecuencias en quedarse soltero? Sí. ¿Hay necesidades? Sí. ¿Hay tentaciones? Sí. ¿Hay consecuencias en quedarse? Es dejar claro que uno no se casa para ser feliz, porque la plenitud es en Cristo antes del matrimonio. Uno no se queda soltero para ser feliz. La plenitud es en Cristo independientemente del matrimonio. Uno no se casa para solucionar los problemas de la soltería. El matrimonio trae consigo otras circunstancias. El versículo 29 es donde lo enfatiza, porque dice: el tiempo es corto. Por eso, para Pablo, en ese tiempo corto, en esa segunda venida de Cristo que está próxima, no tiene caso que los hombres y las mujeres vivan limitados por las distracciones del matrimonio. Pablo tenía en mente que la venida de Cristo era una promesa cercana y era necesario tener como prioridad las cosas del Señor. Es una idea escatológica de Pablo. No es un consejo de decir es malo casarse. Pablo está diciendo: el tiempo es poco, que nos queda poco tiempo. Si tienes la oportunidad de servir a Dios de tiempo completo, hazlo, porque si te casas, ahora vas a servir a tu esposa o a tu esposo, y ya si tienes hijos, a tus hijos, y eso va a reducir lo que tú le puedas dedicar al Señor. Pablo no está diciendo que es malo. Pablo estaba diciendo que bajo su concepción de que Cristo viene, no hay por qué enfocarlo en otras cosas. Un ejemplo muy sencillo. Usted se quedó de ver con una persona, o con alguien viene por usted a la casa para ir a algún lado, y resulta que esa persona quedó de pasar por usted a las 5, y son 4 para las 5, y se van a ir a cenar o se van a ir a comer algo, y luego resulta que uno de sus hijos dice: oye papá, ¿me puedes dar un burrito? Uno dice: ¿para qué? Ya vienen, no tiene caso que comas. O papá, voy a ponerme a jugar, ¿puedo prender el switch? ¿Para qué? No tiene caso que te entretengas en algo, porque ya vienen por nosotros. Mejor aprovecha el tiempo, no sé, en otra cosa. Es algo así, o sea, yo sé que el ejemplo está muy ridículo, pero es eso, ya vienen, o sea, ¿para qué te enrollas en algo? ¿Para qué te enrolas en algo? Mejor aprovecha el tiempo que te queda en algo que puedas hacer más productivo, porque Pablo ya tenía en mente la segunda venida de Cristo. Por eso, en esa concepción escatológica es como debemos de interpretar los versículos 30 y 31. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan en este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Para Pablo, la materia, los logros, ya sean materiales, o el beneficio emocional de los logros que puede provocar alegría, pues son pasajeros. ¿Para qué te enfocas en una felicidad pasajera? Cristo viene pronto. Aunque es una verdad bíblica que nosotros vemos en el Sermón del Monte, de no hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, debemos tener cuidado de que esta interpretación escatológica nos lleve a ser desobligados. Porque, Cristo viene pronto, ¿ya para qué trabajo? Y luego, oye, pues es que la inscripción de los hijos,
Pues no te preocupes, Cristo viene pronto. Que no estudien, ¿verdad? ¿Para qué si Cristo ya viene? Que no estudien. No, hay responsabilidades sociales que es bueno atenderlas. Hay situaciones en las que nosotros nos podemos involucrar, como es la educación, de que es bueno. Todo lo que está supeditado a tiempo, materia y espacio tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, ahorita son medios por los cuales podemos servir al Señor, y la plenitud no está en deshacerse de ellos, sino el utilizarlos adecuadamente, reconociendo que Dios es quien nos ha dado lo que tenemos y ha permitido esos logros para gloria y alabanza de Él. Uno puede decir, no, es que yo para qué estudio, mejor sirvo al Señor. Pues bueno, sirva al Señor, no hay problema. ¿Yo para qué hago? ¿Yo para qué me caso? Bueno, me voy a hacer, bueno, sirva al Señor y no se case. El objetivo de lo que Pablo está mencionando es la importancia de dedicarse a Cristo. El dedicarse a Cristo. Porque muchos pueden decir, y muchos jóvenes pueden decir, es que la Biblia dice y Pablo dice que no nos casemos. Ah, ok, ¿vas a servir a Cristo? ¿A dónde te vas a ir de misionero? ¿En qué iglesia vas a estar de tiempo completo? ¿O cuál va a ser tu ministerio de tiempo completo? Conozco muchos jóvenes que no se quieren casar, pero no necesariamente para servirse a Cristo, sino para servirse a ellos mismos. Y eso es lo delicado. Aquí lo que Pablo está diciendo es de que si te casas, pues vas a tener otras distracciones. Y es como si Pablo les quisiera evitar el estrés de las cosas pasajeras que nos van a desenfocar de servir al Señor. Y desenfocar a la persona de que la plenitud está en casarse cuando también puede servir al Señor. Obviamente, los casados, hay cosas en las que no tenemos que no batallamos para tomar decisiones. Ya las prioridades están establecidas. La esposa, los hijos, y hay cosas que decimos, bueno, esto puede esperar o debe esperar. Y es lo que está haciendo ver Pablo, es que si estás casado, ya no vas a poder servir a Cristo de tiempo completo. Y te vas a topar con diferentes decisiones, y lo que quiero, voy a decirlo así, es evitarte este problema. Había una vez una persona, un joven, que iba a ir a la escuela y se le descompuso el carro y dijo, ¿me iré en camión? Si me voy en camión hay dos posibilidades, lo voy a decir rápido. Si me voy en camión hay dos posibilidades, de que me toque parado o que me toque sentado. Si me toca parado no hay problema, si me toca sentado hay dos posibilidades, de que me toque solo o que me toque acompañado. Si me toca solo no hay problema, si me toca acompañado hay dos posibilidades, que me toque con un hombre o con una mujer. Si es un hombre no hay problema, si es una mujer hay dos posibilidades, de que nos conozcamos o que no nos conozcamos. Si no nos conocemos no hay problema, si nos conocemos hay dos posibilidades, de que nos hagamos novios o no. Si no somos novios, perfecto, pero si somos novios hay dos posibilidades, de que nos casemos o no nos casemos. Si no nos casamos, perfecto, pero si nos casamos hay dos posibilidades, de que tengamos casa o no. Pero si no tenemos casa, pues bueno, podemos conseguir ¿dónde? Si tenemos casa hay dos posibilidades, de que tenga balcón o no tenga balcón. Si no tiene balcón, perfecto, no hay problema. Pero si tiene balcón hay dos posibilidades, de que me caiga o que no me caiga. Si no me caigo, perfecto, pero si me caigo, hay dos posibilidades, de que me muera o que no me... No, qué flojera, mejor me voy en taxi. A eso. Una persona casada, hermano, tenemos la mente dividida. Pues si no estamos pensando en una cosa, estamos pensando en otra, estamos pensando en otra, estamos pensando en otra. Pablo está diciendo, sean como yo, no tengo otra prioridad más que servir a mi Señor. Es eso. No está en contra del casarse, no está a favor totalmente de la soltería y no está diciendo que el estado pleno es la soltería, está a favor de servir a Cristo. Al hablar del no casado, afirma que el estar soltero se presta para que el hombre no tenga distracciones en el matrimonio y puede ocuparse en servir a Dios sin esa preocupación del matrimonio y las cargas que implica. Hermano, hay ventajas en la soltería, así como ahorita hablamos de las necesidades. ¿Hay ventajas en la soltería? Sí.
¿El matrimonio es una bendición? También, hermano. Cuando yo estaba soltero, en una semana, en parte de lo que podía servir dentro de la congregación y dentro de la iglesia, hermano, en una semana atendía 4 células, en ocasiones 5 células de estudio bíblico. Y cuando había oportunidad, por lo que trabajaba, por el cargo que yo tenía en la convención, vamos a visitar al misionero de Huachochi, vamos al Congreso de Misiones a Monterrey, vamos a llevar al misionero a Nayarit, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hermano, no tenía a quien rendirle cuentas. Lo único que le decía a mi mamá: mamá, ahí vengo, ya llegué, mamá, ya me voy, mamá. Y mi mamá comprendía perfectamente la situación. Y la verdad, hermano, es de que ahora que estoy casado también es una bendición, porque tenemos la bendición de ver la mano de Dios en nuestro matrimonio. Hemos tenido la bendición de ver la mano de Dios en nuestro matrimonio. Hemos tenido la bendición de ser transformados por Dios, bendición que estando soltero no la obtendría. Así que si me pregunta, me gustaba que podía dedicar todo este tiempo, pero ahorita prefiero estar en la condición en la que me encuentro, con mi esposa y con mis hijos. Por eso, ¿hay ventajas en la soltería? Claro que sí. ¿Hay bendición en el matrimonio? Por supuesto que sí. ¿Qué dijo Pablo anteriormente en el pasaje que leímos? Dios restaura matrimonios y le aseguro que un matrimonio restaurado los usa para su honra y para su gloria. ¿Qué fue el pasaje anterior? En días anteriores una persona me preguntó, y ya basado en una situación: ¿crees que puedo servir al Señor? Y yo le contesté, mi respuesta fue sencilla: no conozco persona restaurada que no sirva. No conozco persona restaurada que no le sirva al Señor. Soltero o casado, la bendición y la oportunidad de servir es la misma. El ministerio es el mismo. Una vez una persona mencionó: Noé no cumplió bien con su ministerio, porque Noé tuvo 100 años para poder predicar, y en esos 100 años nadie aceptó a Dios, nadie reconoció a Dios como el Creador y Salvador. Al contrario, únicamente quien entró al arca fue su familia. Y nuevamente la respuesta simple es de Alfonso: de eso se trata. Podrás a lo mejor no ganar a todas esas personas para Dios, pero Noé tenía que subir a los que tenía que subir, subió a los que tenía que subir. ¿Cuál es el ministerio ahora del casado? A lo mejor son pocos, pero son significativos. Eso es lo importante, hermano, reconocer, porque no es una comparación de qué es mejor. No. Las dos condiciones Dios las puede usar para su honra y su gloria. Pablo reconoce que el que está casado debe cumplir esas responsabilidades, tanto como esposo, como esposa y con la familia. Lo malo no es estar casado. El apóstol advierte sobre la atención dividida. ¿Puede un casado servir al Señor? Sí, pero debe reconocer sus limitaciones. Y no nos debemos cargar ni acongojarnos por el servicio limitado que se presta al Señor. Y se lo digo como pastor casado. El problema muchas veces de poner límites. El problema muchas veces de no saber hasta cuándo poner límites. Pero no está diciendo que una condición es peor que otra. Aceptar y reconocer la condición. El versículo 34, que para muchos puede ser una controversia, que dice así mismo: diferencia entre la casada y la doncella. Perdón, este versículo 34 es lo relacionado, lo mismo diciéndolo, pero en relación ahora a la mujer. La mujer no casada puede servir al Señor. Puede casarse, por supuesto que sí, pero reconociendo que es importante también que sirva al Señor, y que si se casa, sirva también a su marido, a su familia. El versículo 36
Es el que les digo que genera un poco de controversia para algunos por cuestiones de traducción. El versículo 36 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. Haga lo que quiera, no peca, que se case. Porque algunos dicen, o si alguien tiene una hija que si ya se le está yendo el tren y que necesita casarse, pues que se case, no peca casándose. Pero no, la Nueva Traducción Viviente, vuelvo a leer, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos, también dice algo muy similar. El versículo 36 no se está refiriendo a un padre o hija, porque nos habla de novios comprometidos, nos habla de una pareja comprometida. El versículo 36 dice, en la Nueva Traducción Viviente: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado casarse con su prometida. El pasaje es de lo que está hablando, de una pareja que ya está comprometida. Se refiere a miembros de la iglesia que posiblemente tenían la presión en un grupo de ascetistas para que no se casaran, con la idea de que sean más espirituales. Es que no te cases. Si te casas, le vas a dar placer al cuerpo. Entonces, si le das placer al cuerpo por medio de la relación sexual, pues ya no vas a ser tan espiritual. ¿Y qué dice Pablo? No, si no tienen el don del celibato y piensan y están casados y piensan que no van a ceder a esas pasiones, pues cásense. No es pecado casarse. Si ninguno tiene ese don y hay atracción física, es lo que Pablo dice: mejor cásense. Al hacerlo no están haciendo nada malo. En cambio, si los dos pueden controlar esa pasión, ese deseo, es lo que dice Pablo: bueno, no se casen y cada uno, estando soltero, sirva al Señor. Eso es lo que nos está hablando Pablo. Si se fija, no está hablando de que el anhelo del soltero debe ser casado, y el anhelo de los que están casados es: ay, si tuviera tiempo, ay, si tuviera el otro. No, hermano, es contentamiento con la condición. Y para cerrar, que ya es una conclusión, obviamente la voy a ligar con este pasaje también, con el versículo del 39 al 40, porque habla de las viudas. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, lo está enfatizando Pablo, a mi juicio, más dichoso será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo, por eso es consejos para no casados. Ok, si una mujer queda viuda, que era más normal viudas que hombres viudos, era más común. Si una mujer queda viuda, agarre el consejo de los jóvenes solteros. No se case y utilice la viudez como una condición para servir al Señor. Es decir, ahora, híjole, soy viuda, es que lo mejor sería estar casada otra vez. Y a lo que voy a aspirar es casarme. No, ¿estás viuda? Es el mismo consejo. En los Corintios, en los inicios de la iglesia, las viudas ocupaban una posición de protección dentro de la misma iglesia. En el Antiguo Testamento vemos el cuidado de Dios sobre las viudas y los huérfanos. Y Pablo amplía el tema que ya había tocado anteriormente. Pablo no descarta la enseñanza de Jesús respecto a que el matrimonio no se diluye mientras los cónyuges estén vivos. Lo más probable es que en la iglesia en Corinto hubiera creyentes inclinados al ascetismo que insistían en que las viudas, al igual que los solteros, no se casaran. Y Pablo aclara que el único requisito para el nuevo matrimonio es que las viudas se casen con creyentes para seguir manteniendo sus convicciones ahora en el matrimonio. Pero se mantiene en la idea de que pueden ser plenas y servir a Cristo sin necesidad de casarse, y luchar contra ese impulso o esa necesidad física y sexual. Pablo aclara que es preferible que las viudas no vuelvan a casarse porque Cristo vendrá pronto. Aquí, hermanos, es resaltar
la oportunidad del servicio al Señor en medio de nuestra condición. Y que la plenitud del creyente no va a venir con cambios de condiciones. Tenemos que aceptar las condiciones, tenemos que aceptar cada etapa, tenemos que aceptar esos regalos que en su soberanía Dios nos ha dado. Yo sé que muchos al ver la tele o al ver, no sé, historias, creo que nosotros unos podemos decir, ay, híjole, qué padre sería. Siempre tengo mi teléfono prendido y cerca de mí por si recibo una llamada de que tengo un familiar ricachón en Estados Unidos y que no tiene a quién dejarle la herencia y que yo soy el único heredero. Y es porque pensamos en cambiar nuestra condición. Muchas veces, hermano, yo sé que es exagerado, pero vivimos o se vive pensando que la vida sería mejor si algunas cosas fueran diferentes. Y no es que la vida sea mejor, es lo que Cristo, lo que Dios en su soberanía ha permitido que vivamos, y que en esa soberanía nosotros debemos encontrar y tener ese contentamiento en Él. Pablo quiere que veamos la soltería como una oportunidad de servir a Dios de una manera más eficaz. Y considero que si los jóvenes creyentes, al igual que las viudas, vieran la soltería con esta perspectiva, habría muchos más siervos de Cristo. Y creo que si la iglesia viéramos la soltería de esa manera, también nos debería llevar a tener ministerios de jóvenes, de viudas o personas no casadas como un grupo de siervos que esperan ser capacitados para servir a Dios de una manera más efectiva. Y nosotros ver esas oportunidades como un siervo en potencia. Sí es triste ver cuando en ciertas iglesias no se le da la confianza a los jóvenes porque dices, no, es que espérate, son jóvenes. Es como cuando uno dice, es que no se lo enseñes, es niño. Por eso se lo enseño, porque es niño. O sea, no se le enseña porque es niño, se le enseña porque es niño. No se le enseñes porque es joven, no, al contrario, se lo debo de enseñar porque es joven. Le puedo depositar esa responsabilidad porque es joven, porque puede tener la madurez y porque es una oportunidad para servir a Cristo. Creo que por esa razón deberíamos de ver, y lo vuelvo a repetir, a los ministerios de jóvenes, de viudos, de personas no casadas, como un grupo de siervos de Cristo esperando ser capacitados. Pero sobre todo, comprender que la plenitud del creyente y la plenitud de la iglesia no se encuentra en las condiciones o en que Cristo cambie ciertas condiciones de la iglesia. La plenitud del creyente no se encuentra en el estado civil. La plenitud del creyente no se encuentra en la compañía de la gente. La plenitud del creyente no se encuentra en la cantidad de amigos. La plenitud del creyente no se encuentra en la situación económica, no se encuentra en la posición laboral. La plenitud del creyente es que Cristo cambió su condición de perdido a salvo. Su condición de necio a alguien rescatado. Su condición de pecador a alguien restaurado. En eso se encuentra la plenitud en Cristo. Por eso cada creyente, independientemente de su situación, debemos de buscar servir a Dios y a la vez enfocarnos en que el cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser como esposos, puede ser como padres, puede ser como trabajadores y como estudiantes. Por eso, ¿eres esclavo? ¿Cómo puedes servir a Dios? ¿Qué quiere Dios en tu condición de esclavo? ¿Eres soltero? ¿Qué quiere Dios en tu condición de soltero? ¿Eres casado? ¿Qué quiere Dios en tu condición de casado? Y reconocer que cada situación primeramente es un regalo de Dios
y es una oportunidad que Dios nos da para poder servir. Hace tiempo, y fíjese, porque condiciones obviamente hay para todos. Hace tiempo en un congreso de misiones nos tocó escuchar el testimonio de un hermano que en su iglesia, él era pastor en una iglesia en Atlanta, ya no recuerdo, ya son hace muchísimos años, y el hermano menciona que cada año su iglesia tenía un ministerio de hospitales en Yemen. Y cada año tenía un ministerio de hospitales, y cada año la iglesia hacía un viaje misionero en verano para apoyar a los misioneros que se encontraban en el hospital. Cada año como iglesia iban. Dice el hermano que en una ocasión, ya estando mayores de edad, el pastor y su esposa se embarazan y tienen un niño con síndrome de Down. Entonces el hermano dice, híjole, Señor, cada año íbamos, y ahora por la condición de nuestro hijo es muy difícil ir. Entonces resulta que ya a partir de ese año, de que nace su hijo, ya como familia ya no iban juntos, iba uno o iba el otro. Y que ya el niño empezó a crecer, ya tenía 8 o 9 años, vieron que estaba madurando y le enseñaban algunas cosas, que veían que sí respondía bien a reglas y todo. Y el hermano dice, vamos a llevarlo. Deciden llevarlo. Y allá un mar de gente, dicen que en una ocasión estaban en un mercado, y que su hijo se sentó en una banqueta porque estaba ya muy cansado, su hijo con síndrome de Down, y que de repente voltearon y el hijo ya no estaba. Son culturas que ante personas con ciertas condiciones son punitivos, porque piensan que ciertas condiciones son castigos, y algunos los matan incluso desde pequeños o los rechazan. Hay orfanatos de niños con síndrome de Down o con diferentes dolencias porque piensan que eso es un castigo y los rechazan rotundamente. Y dicen que de repente ya no vieron a su hijo y ¿dónde está? ¿Qué le van a hacer? Y estuvieron bien preocupados buscándolo y pues ya no lo encontraban, hasta que de repente escucharon que había un griterío en el mercado, un bullicio así, dicen, bien fuerte, y les llamó la atención y se fueron para allá. Y lo curioso es de que cuando se acercaron tenían a su hijo en una cobija, en una manta, aventándolo para arriba, así como si fuera fiesta, y que empezaron a gritar todos, que están gritando Arafat, un hombre, Arafat, y luego todos así como que bien preocupados. Y era una situación de gozo en ese momento. Ya el hermano dice, pues bien fuerte para ellos, así todo el choque de emociones. Y ya cuando rescatan a su hijo, que ya lo bajan de la fiesta y todo, dicen que una de las familias que eran dueñas de ese mercado tenían un hijo con síndrome de Down que hace poco había muerto, y que ellos decidieron no regalarlo. Y dicen que la condición de su hijo permitió que en ese viaje los dueños del mercado fueran alcanzados para Cristo. Menciono esto, hermano, porque muchas veces las condiciones de las cuales nosotros nos quejamos son oportunidades para alcanzar a personas, para alcanzar a personas perdidas. Son oportunidades para alcanzar a personas perdidas. ¿Quién le va a hablar a los hijos, a las familias que tienen hijos con síndrome de Down? ¿Es un castigo de Dios? Cuando estábamos embarazados de Lucas o Paulina, una persona nos dijo, porque siempre nos decían que nazca, pero que nazca bien. Y una persona le dijo a mi esposa, independientemente de cómo nazca, va a ser tu hijo. Ya ha habido ministerios que se han desarrollado por diferentes condiciones. Ministerios con madres solteras, ministerios con viudas que no se han vuelto a casar,
ministerios con personas con ciertas condiciones. Porque la palabra de Dios, en la misma carta, pero los mismos Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, nos dice que nosotros podemos consolar con la misma consolación con la cual hemos sido consolados en Cristo. ¿Qué sucedería, hermano, si viéramos nuestras situaciones como una oportunidad para que Dios trabaje en nosotros y a su vez una oportunidad para consolar a personas que se encuentran o que han estado en una situación muy similar a la de nosotros? Por eso, ¿en qué condición te encuentras ahorita? Independientemente, puede haber una situación de desesperanza por una cuestión física, puede haber una cuestión a lo mejor económica, pero puede haber una situación en la que cada uno nos encontramos, y Dios está permitiendo eso precisamente para que vivamos ese contentamiento en Él, pero también a su vez para poder usarnos y para poder consolar con esa consolación en la que somos consolados. Lo principal, hermano, es la plenitud del creyente únicamente y primeramente se encuentra en Cristo. Y cada situación que Dios nos permite vivir es una oportunidad para ver su gracia, para ver su mano, para tener contentamiento en Él y a su vez para ser usados por Él.